Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En esta mañana vamos a hacernos dos preguntas. Dos preguntas que si las aplicásemos a muchos aspectos de nuestra vida, nos ayudarían a tomar conciencia de nuestros actos. Porque a veces actuamos en la vida de una manera mecánica ya, rutinaria, y muchas veces ni sabemos ni entendemos por qué hacemos ciertas cosas y qué finalidad pueden tener. Y vamos a ver el versículo 28 del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Hablando un poquito del contexto del capítulo 10, relata cuando por primera vez, de una manera oficial, el Evangelio es predicado al mundo gentil, a los paganos, a los que no eran judíos, y además es predicado por un judío ortodoxo, una persona criada en el judaísmo, practicante, ¿verdad?, convertido a Cristo, pero todavía envuelto en todo su trasfondo cultural y en cierta manera religioso. Y en ese relato, ¿verdad?, es la visión de Simón, de Pedro, sobre ese lienzo, ese paño lleno de alimentos que un judío no podía tomar, no podía comer, y que en esa visión se le dice mata y come, es decir, bebe y come alimentos que no eran permitidos. Y como en medio de esa visión le dice el Espíritu Santo: vienen unos hombres a buscarte, ve con ellos. Digo esto para que los que por primera vez lean esta parte estén un poquito orientados. Y termina la visión, vienen unos hombres y le dicen, le explican a Pedro lo que ha ocurrido y el motivo, y él va con ellos. Y cuando se acerca allá y entra en la casa de Cornelio, donde estaba su familia y sus invitados, le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dos preguntas: ¿por qué y para qué? Pedro le pregunta a Cornelio: ¿por qué causa estoy aquí? ¿Y para qué? Porque son dos preguntas muy importantes.
Si yo hoy os preguntase, ¿por qué estás aquí? ¿Y para qué? Porque a lo mejor, y creo que este no es el caso, ¿verdad? Pudiera ser que hubiera entre nosotros alguien que realmente no supiera la causa por la que está en este lugar y para qué está en este lugar. ¿Cuántas cosas hacemos en nuestra vida que quizás pues no sabemos muy bien qué es lo que ha motivado el que estemos en un lugar o emprendamos una acción y después no sabemos ni siquiera qué proyección va a tener eso o qué estamos esperando de eso que estamos realizando? Estas dos preguntas y el motivo de esta reflexión en la palabra del Señor me vinieron pues hace unos días. Y fue en un acto, pues, que no tenía mucho que ver con una actitud, ¿verdad?, de preparar la palabra, de buscar del Señor, pero uno siempre puede ser impresionado en cualquier momento y Dios trata con la persona. Estábamos celebrando los 45 años de mi promoción de estudiante de aquí del Colegio San Felipe, y dentro de esos actos, una persona, uno de los estudiantes, fue encargado para que nos diera unas palabras. Y esta persona, por lo visto, su trabajo tiene que ver con las empresas, será asesor de empresas, o algo que tiene que ver, ¿verdad?, que le llaman las empresas para que haga un cometido. Y él dice, yo voy a dar unas breves palabras, pero lo voy a basar en mi profesión. Dice, cuando yo llego a una empresa, siempre les pregunto, ¿por qué y para qué? Y entonces eso él lo proyectó sobre las 100 personas que estábamos en la sala. ¿Por qué estamos aquí y para qué?, ¿no? Y aquello me impresionó y digo, pues es verdad, Señor. Y a partir de ahí, pues me fue viniendo para mi vida una reflexión en la palabra de Dios. En nuestra vida hay mucha toma de decisiones y muchos eventos que nos ocurren. Algunas en el campo natural y otras en el campo espiritual. Algo tan sencillo como comprar algo. Te planteas un día, una familia se plantea, vamos a comprar tal cosa, tal objeto. Y a veces sería bueno preguntarse, ¿por qué lo queremos comprar? Pues alguno compra algo porque su vecino de arriba también lo tiene, ¿no? Y a veces hay motivaciones tan, diríamos, peregrinas. No, es que se lo he visto a fulano y como ha comprado ese televisor de plasma tan grande. Bueno, pues mira, puede ser un motivo, ¿no? Porque quiere algo que has visto en otra persona, pero a lo mejor no entraba en tus planes hacerlo. Y después decir, bueno, ¿y para qué? Si nosotros no vemos la tele, ¿no? Bueno, es difícil, pero la vemos muy poco. Es que el vecino es un cinéfilo y le gustan mucho las películas y el sonido y la pantalla grande, y a lo mejor tú, pues no eres de los que realmente disfruta o eres muy apegado a ese electrodoméstico, pero al final te has vuelto envuelto en una decisión. Que quizá eso no tiene una gran importancia, es una inversión en un aparato. Pero, ¿y si hablamos de el matrimonio? ¿Por qué te casaste? ¿Y para qué te casaste? Son grandes preguntas, ¿no? Cada uno entienda o reflexione qué le llevó o qué le motivó a tomar esa decisión que quizá es la más importante en esta vida, después de la decisión hacia el Señor, el por qué lo hizo y para qué. Sabemos que hay culturas y situaciones en la vida, desgraciadamente, de muchas personas que son llevados a esa relación tan importante bajo presión, bajo obligación,
por motivos quizás ni siquiera pretendidos por la persona, y algunos que a lo mejor cuando han contraído matrimonio después no saben para qué, no tienen muy claro cuáles son los fines, cuáles son los propósitos. Estas preguntas nos van a permitir tomar conciencia de nuestras realidades y de los actos en los cuales nos vemos envueltos. Pedro se iba a confrontar ante algo totalmente nuevo para él, trascendente, algo que iba a cambiar de alguna manera la humanidad. Y si él no sabía realmente la causa y los motivos, iba a ser difícil que lo emprendiese. No iba a ser fácil convencer o llevar a esa persona a la decisión que iba a tomar. Y Dios se tomó, diríamos, la molestia o la dedicación de darle hasta una visión celestial, un mandato, porque iba a romper totalmente sus esquemas, iba a cambiar su vida, iba a abrir una puerta nueva que algunos hoy pensamos que sería más fácil, y no era tan fácil. Y cuando nosotros nos enfrentamos a nuestra vida, a grandes decisiones, debemos de estar muy seguros por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Porque quizás si no lo hacemos de esta forma, las consecuencias pueden ser después muy difíciles. Sabéis que tiempos más tarde, años más tarde, hasta el mismo Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo, porque aún no asimilaba lo que era el mundo gentil y el mundo judío en el Evangelio. Tuvo tendencia a acercarse más a los creyentes judíos e incluso a menospreciar a los gentiles, y Pablo le tuvo que llamar la atención. Cuando llegaron aquellos judíos a la iglesia que tenían pues todavía unos matices o tenían una forma de ser muy apegados, pues Pedro, por tendencia o por temor, fue alejándose. Y Pablo, que se dio cuenta, le dijo: Pedro, estás haciendo mal. Así que Pedro no debía nunca de olvidar qué fue lo que le llevó a casa de Cornelio y cuál era la razón. Él llegó a casa de Cornelio por obediencia a un mandamiento. Dios le dijo: ve a esa casa. Cuando vengan estas personas y te digan: ven con nosotros, tú ve con ellos. Luego él se sometió al mandamiento, a la voluntad de Dios, pero no sabía todavía muy bien qué es lo que tenía que hacer. Y cuando llegó allí preguntó: ¿para qué he venido? Y Cornelio le dijo: para que nos hables. Y entonces, Pedro uniendo la visión, uniendo lo que Cornelio le dijo, ahora descubrió algo. Dice: ahora comprendo o entiendo que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace distingos. Fíjate que para llegar a comprender algo que hoy para nosotros es normal, o se supone que es normal, hubo que unir muchas cosas del mundo espiritual, del mundo natural, para que Pedro llegase a la conclusión que lo que tenía que hacer en ese momento, en aquella casa, en aquel hogar, era predicarles el Evangelio de Jesucristo.
Porque había dicho unos minutos antes, sabéis que para un judío es abominación entrar en casa de un gentil, siquiera darle la mano, o comer de su vajilla, o de sus alimentos, o entrar en la estancia donde puede que haya objetos, que para un judío es abominación. Así que para que llegara a ese acto, él tuvo que entender el por qué y para qué. Si a mí me preguntasen hoy, ¿por qué estoy en este lugar ahora y compartiendo con vosotros? ¿Por qué he venido esta mañana a este lugar y estoy haciendo las cosas que en este momento realizo? Me entretuve en escribir y me hice mi autoexamen. Y puse, porque he conocido el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque me ha llevado a conocerle como Dios, Señor y Salvador. Lo que ha cambiado mi vida. Me ha dado paz, descanso, limpieza de conciencia, esperanza, y en agradecimiento y obediencia a su palabra, sé que este día es lo que hizo para mí descanso y que le diera culto de alabanza, adoración, agradecimiento en comunión con los demás creyentes. Amén. Por eso estoy aquí. No es porque no tenga nada mejor que hacer, no es porque sea una rutina. Es decir, ese es el porqué. Yo estoy domingo tras domingo, por ejemplo, yendo a un lugar, si no a este, a uno muy parecido. Ese es mi porqué. Me gustaría que en la medida de lo posible fuera también el vuestro. Y ahora viene el para qué, ¿no? Y en parte el para qué siempre va encadenado al por qué. Para darle gracias. Para darle gracias al Señor. Dice la Escritura, entraré por sus atrios, por sus puertas, ¿con qué? Con alabanza, con acciones de gracias. Darle gracias, alabanza, adoración, servir a su reino, bendecir a su pueblo, edificar su iglesia, tener comunión con los hermanos, recibir enseñanza y ser bendecido por Dios en mi vida. Eso es lo que yo espero de mi porqué. Y eso me da conciencia de quién soy y por qué hago las cosas que hago. A veces hay que reconocer que en algún momento habremos hecho algo bajo presión, por obligación, por quedar bien, por no quedar mal, por agradar a otros. Y quizás en el fondo pues uno no lo hace con todo el sentir que debería. Probablemente no está 100% implicado en este asunto. Pero las cosas de Dios hay que hacerlas muy convencidos. Hay que hacerlas muy convencidos porque si no, no aguantaremos el trecho. La vida es más o menos larga, más o menos intensa, pero en un evangelio verdadero, en una iglesia que está conectada con la cabeza que es Jesucristo, en un lugar donde se predica la palabra claramente, si uno no está bien y 100% convencido de que tiene que estar ahí
y además no está ahí como un mero espectador, sino que tiene que estar ahí como un participante, no va a aguantar. Se le va a hacer muy difícil. Y con el tiempo va a ver que ese no es su lugar. Que fue porque iba su marido, o porque iba su señora, o porque iba su hijo, o porque iba su padre, o porque esperaba que se solucionara alguna problemática, o porque esperaba encontrar nuevas amistades. Pero ese no es el Evangelio, que trae verdaderamente parte de lo que se está diciendo. Pero si tú no sabes por qué y a causa de qué, estás en la casa de Dios, estás en un lugar donde se predica el Evangelio y no entiendes toda esa información, esas causas, qué proyección deben de tener en tu vida, es muy probable que no puedas soportar la carrera. Porque la carrera no es fácil. Y pasado unos primeros momentos de, bueno, qué bien, qué agradable, qué bonito, una buena cosa, pero cuando vienen después las tormentas, las dificultades, las persecuciones, las pruebas, los vacíos, los desiertos, los ríos desbordados, ¿verdad? Los vientos impetuosos, y ya no es lo que tú pensabas que era, o tú en tu imaginación te fabricaste. Pues la Escritura dice, muchos volvieron atrás. Si hiciéramos esta pregunta que a veces a mí me han hecho, y uno mismo quizás, ¿por qué vino Jesús al mundo? Para que el hombre tuviera otra vez relación con Dios. A obedecer al diablo, a obedecer al pecado, a obedecer al Padre hasta la muerte. ¿Habéis leído Juan 3:16? Ahí hay un porqué y un para qué. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. El porqué de la venida de Jesús fue el gran amor que Dios tiene hacia la humanidad. No vino para darse una vuelta y anduvo. No vino para morir y realmente murió, sino que el porqué, y es lo que le permitió subir a la cruz hasta la muerte, era por el amor tan grande de Dios hacia nosotros. Si no hubiera sido por ese amor inmenso, quizás Jesús en el huerto de los olivos hubiera dicho que vengan los ángeles por mí y me voy. Después del amor ya viene pues la obediencia, ¿no? ¿Verdad? Él se sometió en obediencia a la voluntad del Padre, pero eso fue una vez ya encarnado. Está la obediencia, está el hacer las obras de su Padre, pero aquí vemos porque de tal manera. Y hay un para qué, ¿no? ¿Cuál es el para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, si le preguntásemos a Jesús, ¿por qué viniste a este mundo y sufriste de tal manera? Él diría, por el gran amor que os tengo.
¿Y para qué? Para que seas salvo creyendo en mí. Esas dos preguntas determinan realmente todo lo que es el Evangelio. Amor de Dios para salvación de la humanidad. Y se ha reducido al máximo. Amor y salvación. Y a veces nosotros queremos encontrar muchas explicaciones para ciertos actos, para ciertas cosas. Y es verdad, encontraríamos pequeños detalles y matices que determinan la toma de una decisión. Pero la Escritura todo, a un creyente, se lo reduce al amor. Todas las cosas que hagamos, dice, que se hagan por amor. Amén. Amén. Por amor. Si hago esto, sea por amor. Si hoy estamos aquí, que sea porque amamos al Señor. Si no amamos al Señor, igual que Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tenía que afirmarse y tener claro que el amor a Dios es lo que nos va a permitir terminar nuestra jornada. Por amor a Dios, una persona pide perdón, se humilla, soporta, se despoja, va para acá, va para allá, no mira lo suyo propio, no mira su propio bien. ¿Por qué haces estas cosas? Se le podría preguntar a Pablo, a Timoteo, a personas que hemos visto hacer cosas, ¿verdad?, extraordinarias. ¿Por qué? Ninguno lo hizo por la fama, o por alcanzar influencias, o por solucionar sus problemas. El por qué siempre tenía que ser por amor a Dios. Porque si no es por amor a Dios, no soportaremos, seguramente. Y ahora dice, ¿y para qué? Y Pablo contestaba, para ganar a otros, ¿no? Y Pablo, a veces en su vida y en su ministerio, hizo cosas que incluso podrían parecer incomprensibles para otros, pero él decía, me echo a todos para ver si gano alguno. ¿Verdad? Era una persona que cuando hacía algo, o al menos lo que vemos en las Escrituras, ayer leíamos en la reunión de varones un pasaje que decía, no me gusta golpear al aire, ¿verdad? Y yo quiero correr la carrera con sentido, sabiendo que voy a ganar y que voy a entrar en la meta. No era una persona que le gustaba tomar decisiones y hacer cosas sin saber a dónde, ni por qué, ni cómo iba a salir. Sino que él decía, lo que hago tiene que ser con un fin, con un propósito. Entonces tenemos claro por qué vino Jesús y para qué vino. Es muy importante. Porque yo soy un seguidor de Jesús. Y yo tengo que saber a quién sigo, porque seguir a Jesús me puede significar en algún momento de mi vida hasta mi propia muerte. O confrontarme a que tengo que tomar decisiones que a mi carne y a mis apetitos no le van a gustar en ciertos momentos. Yo tengo que saber a quién sigo y por qué. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto, porque en esta mañana, como tenemos la mesa del Señor, tampoco vamos a ser excesivamente largos. ¿Por qué la Iglesia y para qué la Iglesia? ¿No lo habéis preguntado? Con la de problema que nos da la Iglesia. Con lo tranquilo que está uno. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor dijo,
que Él iba a edificar su iglesia. ¿Por qué el Señor ha elegido este modelo para las personas que se conviertan? Él podía tener un trato totalmente individual y personalizado, que de hecho lo tiene, con cada uno de nosotros, o haber elegido un modelo distinto de convivencia, haber puesto otros ejemplos que los que puso, porque los ejemplos que puso fue el edificio, el cuerpo, la vid, ejemplos donde las personas tenían que estar muy unidas, muy conectadas, muy abiertas, todo pueblo, todo linaje, toda cultura. ¿Por qué reunir a personas tan distintas? ¿Sabéis? Nosotros le damos matices. Decimos, iglesia de españoles, de brasileiros, de paraguayos, de personas de color, de africanos, y tratamos nosotros de hacer ciertos modelos, pero el Señor dijo, toda lengua, toda raza, toda cultura, toda etnia. Y diríamos en España, mezclar payos con gitanos. ¿Y qué hemos hecho en España? ¿Qué hemos hecho? Y aplicamos a veces ciertas normas como que es que culturalmente es que es de esta manera. Pero si fuéramos sinceros, Dios cuando mira, ¿verdad? Le gustaría ver una iglesia multirracial, multiétnica, multicolorida. Pero es que aún entre personas que somos de la misma etnia, de la misma raza, de la misma cultura, somos tremendamente distintos. Y entonces hablamos la iglesia de gente más rica o de gente menos rica, y aún dentro de los propios grupos, si nos descuidamos, formamos los subgrupos. ¿Por qué la iglesia? Pues vamos a leer en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. A mí ha habido personas que me han dicho, no, mira, yo sigo a Dios, yo sigo a Cristo, pero yo no quiero saber nada de iglesia. Quizás su experiencia pues, ha sido un poquito dolorosa con algunas personas, ¿verdad? Incluso con algunos líderes. Y dice, no, yo no necesito la iglesia, no la necesito. Tengo mi Biblia, tengo el Espíritu y tengo mi relación con el Señor. Y a lo mejor la iglesia para esta persona es algo esporádico, tangencial. Pues mira, hoy me apetece ir a la iglesia. Y se busca un grupo de los que conozca y allí se sienta y allí escucha. Pero no quiere o intenta no estar en un modelo que le pida o le exija o le solicite o le represente una estrecha relación y vinculación con las personas. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es tu nacionalidad? Las Escrituras nos hablan de que Dios en una etapa de la humanidad dijo, quiero un pueblo para mí, y llamó a Abraham, a un patriarca, a una familia, llamó
y de ese linaje él dijo, voy a tener mi pueblo. Sabéis la historia desde Abraham hasta que llegamos a Moisés. Y en el Sinaí, Dios a ese pueblo le da sus leyes y sus estatutos. Y después le da la tierra donde tiene que asentarse. Y Dios dice, yo quiero mi nación, que esté en medio de las naciones, en medio de los pueblos, que sea referente, que sea escaparate para el resto de los pueblos, de las naciones y de los países. Tenía que ser una teocracia, gobernados por Dios a través de los profetas, de jueces. Pero el modelo de Dios no era tener reyes, porque Él era el rey. Ese papel le correspondía a Él. Él tenía jueces, tenía profetas, tenía levitas, ¿verdad?, sacerdotes, para ministrar a través de ellos al pueblo, pero el pueblo no debía tener una figura visible que les gobernase. Ese era el modelo de Dios. Hasta que sabemos que muy al principio ya de estar funcionando, el pueblo quiso un rey, ¿no? Quiso un rey. Porque veía a los demás que tenían rey, y el rey salía a la batalla, iba adelante, era la referencia, tenía su palacio, y ellos parece que estaban, bueno, ¿y a dónde miramos? ¿Y quién gobierna aquí? Se levanta un profeta por allí, un juez aquí, los que ministran, los sacerdotes, ¿verdad? Una tribu que tenía que traer palabras, pero ellos se veían que necesitaban lo mismo que los demás. Pidieron rey y rey tuvieron. Pero eso fue la fuente de problemas que al final terminó mal. Abundaron muchos más los reyes impíos, los reyes que trajeron problemas a la nación, que la pervirtieron, que los reyes que fueron buenos para el pueblo. Además que al rey se le dijo que tuviera siempre a su lado el libro de la ley y que en él meditara de día y de noche, que iba a ser el primer responsable de influir en la nación. ¿Qué ocurre con la iglesia? La iglesia no tiene una cabeza visible, no tiene un líder que podamos señalar. La iglesia tiene que ser lo suficientemente humilde, sensible y bien organizada para que la gracia de Dios que viene de la cabeza, que es Cristo, se distribuya a través del cuerpo. Ministerios, dones, talentos, operaciones. Y somos llamados a formar un cuerpo, a unirnos, a no rechazar a nadie, a recibir a todo aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor, su Dios, su Salvador, darle la bienvenida, darle la entrada, sea listo o menos listo de lo que tú pienses, según el color de la piel que tenga, la cultura donde venga. Si el Señor lo incorpora a esta parte de su cuerpo, Él tiene que enganchar ahí, tiene que ser insertado ahí. El Espíritu Santo lo bautiza, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento tenemos que saber interaccionar entre nosotros. Y la iglesia es un auténtico milagro, ¿eh? Es un milagro. Es un milagro donde quien gobierna no se ve. Y lo hace a través de su cuerpo, que somos nosotros. Pero cuando no se entiende esto y no se comprende, algunos se preguntan ¿por qué y para qué? Y hoy, en el siglo que vivimos, miramos la iglesia y a veces, ¿qué vemos? A veces vemos cosas que no deberíamos de ver.
Y a veces estamos llegando a una etapa de la historia donde la propia iglesia está sufriendo agresión de aquellos que deberían de ser los que la formen y la integren. Dice la Escritura, cuidado de los mutiladores del cuerpo, cuidado de aquellos que separan el cuerpo, que dividen el cuerpo, porque la atomización del cuerpo cada vez resta fuerza y eficacia. No tengamos cada uno de nosotros un concepto de iglesia personalizado. Cumplamos lo que el Señor nos pide. Nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. No éramos nación, ahora somos nación. Eso habla de identidad. Yo me identifico con la iglesia de Jesucristo. Amén. Por algo tengo el apellido o el nombre de cristiano. Yo creo en la iglesia. Me identifico con la iglesia. No oculto que soy de la iglesia. No soy una persona que ha tenido yo tengo una relación con Dios, con el Dios de la Biblia, con Jesucristo, pero nada más. Y los demás, ¿qué? Bueno, los demás ahí están. Y yo entro y salgo y me muevo por ahí, pero yo no tengo sentido de pertenencia. Yo sí pertenezco. Amén. Y yo sé por qué existe la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Cristo la fundó. Y Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y sobre mí se formará. Luego yo entiendo que yo tengo que pertenecer a la iglesia de Jesucristo. No soy un ente extraño o ajeno que anda por ahí pululando. Yo soy de la iglesia de Jesucristo. ¿Y para qué estoy entonces en la iglesia? Pues principalmente dice para que anuncie las virtudes del Señor junto con los hermanos, para edificarla, para formar un ladrillo más, una célula más, una parte más. Porque yo sé que el alimento viene de la cabeza que es Cristo y me tiene que llegar a mí y yo transmitirlo. Amén. Las células del cuerpo no están aisladas, todas están interaccionadas. Ninguna puede vivir sola, necesitan el cuerpo para vivir. Yo me corto un dedo, lo echo al suelo y esa parte se seca. El ejemplo de la vid, tú cortas el sarmiento, se echa junto al camino, se seca y se quema. En la iglesia es donde recibimos el alimento, que viene de nuestra cabeza. Y yo soy alimentado para que después mi don, mi talento, mi operación, mi cualidad con la que Dios me dote, alimente a otros. Amén. Amén. Así que, hermanos, valoremos, edifiquemos y conservemos la casa de Dios. La casa de Dios. Qué bueno el salmo que dice, yo me alegré con los que me decían que vayamos, subamos, lleguemos a la casa de Dios.